iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Y aquí estamos para adorar al Señor y escuchar también su palabra. Hoy tenemos la visita de Rebeca, amiga de nuestra hermana Yaiza. Damos la bienvenida en nombre del Señor, y esperemos que también sea edificada con la palabra del Señor. Bienvenida a la casa del Señor. Muy bien, mis amados hermanos, seguimos con el estudio de nuestro libro, no es nuestro, es de Paul Washer, del autor Paul Washer. Vimos el capítulo primero la semana anterior, que tenía que ver con el carácter de Dios, y vimos de que este libro, titulado El Evangelio de Cristo Jesús, nos presenta cómo es clave, cómo es fundamental conocer el carácter de Dios para entender bien el Evangelio de Cristo. Es indispensable conocer algo acerca del carácter de Dios. Y la semana anterior estuvimos considerando, viendo a la luz de la Biblia, cómo el Dios vivo y verdadero tiene algunos atributos que son característicos de su carácter, de su naturaleza. Dios es amor. Él es amor en esencia. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Y Dios ama en un sentido general a todos los seres humanos, por supuesto, porque Dios es amor. Dios ama su creación en un sentido general, por supuesto, porque Él es el creador, tanto del cielos y tierra como de todos los seres humanos. Pero Dios ama especialmente a su pueblo, un pueblo escogido por gracia. El pueblo de Dios, la iglesia, es el objeto especial del amor divino. Vimos también de que este Dios que es amor y ama es santo. Dios es amor y vemos su amor como nunca antes en la historia de la redención, en la historia humana, en la cruz del Calvario. Romanos 5 dice de que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, mientras cada uno de nosotros vivíamos revolcándonos en el fango del pecado, sin tener en cuenta a Dios, pecando abiertamente contra Él, Cristo estaba en la cruz, derramando su preciosa sangre por amor a su pueblo. Ahí vemos el amor de Dios, mis amados hermanos, de una forma como nunca antes, en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Dios es santo. Él está infinitamente y absolutamente separado del mal y del pecado. Habacuc 1:13 expresa de que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Isaías capítulo 6 encontramos una escena en donde los serafines, que son seres angelicales, están expresando continuamente santo, 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 lo cual equivale a que Dios es infinito en santidad. Y que Dios es santo, mis amados hermanos, implica de que Dios aborrece el pecado. Dios no solamente aborrece el pecado, Dios castiga el pecado. Y este Dios que es amor y santo también es justo. Él es justo. Y en Dios no hay ninguna clase de injusticias. Él es justo. Su justicia es eterna. Ahora sí, después de considerar el carácter de Dios o algo del carácter de Dios, porque hay mucho, ¿verdad? Hay que también conocer algo acerca del carácter de los seres humanos para comprender bien el Evangelio. El carácter de la humanidad es el siguiente título, siguiente capítulo del libro que estamos estudiando. Las Escrituras, mis amados hermanos, nos enseñan quién es Dios, ¿verdad? El tema de la Biblia es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su plan, su propósito eterno? Pero también la Biblia nos enseña con respecto a la creación del hombre, el origen del hombre, el estado original del hombre, la caída del hombre y su carácter corrompido por el pecado. El primer apartado del libro dice lo siguiente: la humanidad está moralmente corrompida. La humanidad, es decir, todos y cada uno de los seres humanos estamos moralmente corrompidos por nuestro propio pecado. Muchos en el día de hoy, por otro lado, consideran que el hombre es bueno. De hecho, hay muchos que cuando muere alguien dice, era tan bueno que tiene ganado el cielo. No, eso es falso. Era tan bueno que tiene ganado el infierno.
Porque el hombre tiene ganado el infierno por su propio pecado, el cielo no. El cielo lo ganó Cristo para su pueblo. Nadie puede ganar el cielo. No es por obras, es por gracia, mediante la fe en Cristo. Cristo sí ganó el cielo en la cruz, para su pueblo. Pero nadie es bueno en realidad, solo Dios es bueno. Los seres humanos somos malos, pecadores. Nosotros también, aunque estamos en Cristo, también somos pecadores. Somos pecadores redimidos por gracia. Muchos en el día de hoy consideran que el hombre es bueno. Algunos pensadores y filósofos ya en tiempos de la Ilustración o siglo de las luces, siglo XVII, siglo XVIII, sostenían algunos pensadores como Voltaire, Rousseau, algo así se pronuncia, no sé pronunciarlo bien, sostenían que la sociedad es la que corrompe al hombre. El hombre es bueno, según los filósofos de la Ilustración, pero es el entorno social que corrompe al hombre. Eso es falso. ¿Qué nos dice la Biblia? Mis amados hermanos, la palabra de Dios presenta la verdadera condición del ser humano. Las Sagradas Escrituras, como ya hemos dicho, no solamente nos revelan quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad, su plan, su propósito, etcétera, etcétera, sino que también las Santas Escrituras nos muestran quién es el hombre, el origen del hombre, su estado caído y su estado depravado por el pecado. Cuando vamos al primer libro de la Sagrada Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 26, encontramos cómo Dios crea al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre no es el producto de una evolución ciega. El hombre no es el producto de un Big Bang. El hombre salió de las manos del Creador. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó al hombre en un estado de perfección, sin pecado. Nuestros primeros padres disfrutaban de una comunión íntima con su Creador. Pero en Génesis capítulo 3, mis amados hermanos, en ese tremendo capítulo 3 del Génesis, encontramos lo que los teólogos y especialistas denominan el relato de la caída. El relato de la caída de nuestros primeros padres. Vemos cómo el pecado entró en el mundo y en la experiencia del hombre. Notar lo que dice Romanos 5:12, lo leo yo mismo. Romanos 5:12 dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí encontramos también no solamente el efecto del pecado, sino la universalidad del pecado, por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos del pasado, del presente y del futuro que nacerán, todos hemos pecado contra Dios. Todos somos pecadores. Todos venimos a este mundo manchados por el pecado que heredamos de nuestros primeros padres. Cuando el hombre pecó contra Dios, cayó de su estado original. Y el pecado entró en la experiencia del ser humano, afectando a todos los elementos que constituyen la naturaleza del ser humano. De forma que el hombre vino a convertirse en un ser totalmente depravado por el pecado. Y os invito también a una lectura en carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 21 hasta el final. Es una lectura un tanto larga, pero es necesaria para que veamos cómo Pablo nos presenta la tal degradación del ser humano que vive al margen de Dios, que vive sin Dios. Romanos capítulo 1, versículos 21 hasta el final, versículo 32. Versículos 21 al 32 de Romanos 1. Notar lo que dice Pablo, hablando de los gentiles, ya, de los seres humanos en general, podemos decir. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Notar ahora, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué tremenda perversidad la del hombre, mis amados hermanos. El hombre está totalmente corrompido en el ámbito moral y en el ámbito espiritual. Este es el diagnóstico paulino del ser humano. Aquí estamos también incluidos todos nosotros, ¿eh? Usted puede que haya nacido en un hogar cristiano, donde ha vivido en un ambiente evangélico, pero estamos todos al mismo nivel delante de Dios. Todos somos pecadores, todos estamos corrompidos por el pecado. Por naturaleza, dice Paul Washer en su libro, somos moralmente corruptos, inclinados hacia lo malo y hostiles hacia el Dios justo. El hombre, querido hermano y hermana, ha quedado totalmente depravado por el pecado, de forma que en el hombre no hay nada bueno en relación con Dios. Ahora, usted pensará, bueno, yo conozco a gente que no es cristiano y que es buen ciudadano, que ama a su esposa, que cría bien a sus hijos, que trabaja para sostener a su familia y está por su familia, es un buen ciudadano que paga sus impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, estupendo, es cierto. Pero en ese hombre no hay nada bueno en correcta relación con Dios. Esa es la depravación del hombre. Que el pecado ha afectado al ser humano en todo lo que el hombre representa. De forma que nosotros no hay nada bueno en relación con los estándares que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a leer algunos pasajes a este tema que hemos empezado muy tarde hoy. Os invito a Eclesiastés. Son pasajes que describen esta corrupción moral del hombre. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Nota lo que dice el escritor sagrado, Salomón en este caso, el autor de esta obra. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice así el texto sagrado: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios nos creó perfectos, en un estado de perfección, sin pecado. Pero nosotros mismos, los seres humanos, busquemos muchas perversiones. Estamos corrompidos por el pecado en el ámbito moral. Os invito también al Evangelio según Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 19. Son palabras del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y sigue diciendo: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El problema del hombre es su corazón. Uno puede aprender a ser una buena ciudadana o un buen ciudadano, a respetar a la gente, eso se puede aprender, por supuesto, a tener un buen trabajo, ser honesto, entre comillas, externamente, pero el problema es el corazón. Como un coche puede estar nuevo por fuera, muy precioso en toda su estructura, recién pintado, ¿verdad?
Pero si el motor está totalmente roto, ¿cuál es el problema? ¿La chapa del coche o el motor? El motor. Lo mismo ocurre con el ser humano, el problema es su corazón. Y es de ese corazón corrompido que salen todos los pecados. Lo hemos leído. Los homicidios, los hurtos, los adulterios, los malos pensamientos salen del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está moralmente corrompido por el pecado. El hombre no es bueno, el hombre es malo. Otro pasaje que podemos leer, Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 64:6. Libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Dice así el texto bíblico: si bien todos nosotros somos como suciedad, Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y podemos leer otros muchos textos, pero con esto es suficiente con el tiempo que tenemos. Escribe el autor del libro lo siguiente, y lo cito: puede ser que los versículos de la Biblia que acabas de leer te ofendan. Sin embargo, su condición de la humanidad es atestiguada en cada página de la historia. No solamente la Biblia lo atestigua. Podemos hacer un examen de la historia desde el principio de la civilización, con los sumerios, por ejemplo, la cultura sumeria, hasta el día de hoy, investigar la historia, toda la historia universal, y veremos lo tremendo que es el ser humano en su estado corrompido. No hace falta ni ir a la Biblia casi. La historia es testigo de las maldades del corazón del hombre. Los conflictos, la guerra, los odios. Y sigue diciendo: además, si eres honesto contigo mismo, admitirás que las verdades de estos versículos también han sido confirmadas en tus propios pensamientos, en nuestros pensamientos, hechos y palabras, las cuales quebrantan continuamente la santa ley de Dios. Por otro lado, también en la obra que estamos considerando, se presenta al hombre como culpable y condenado. Los seres humanos, todos, somos culpables y estamos bajo el juicio de Dios. Las Escrituras nos enseñan que nuestra corrupción total, en el aspecto moral y espiritual, nos lleva a cometer hechos que van en contra de los estándares de un Dios amoroso, justo y santo. Mis amados hermanos, todos sin excepción hemos pecado contra Dios. Todos hemos transgredido la santa ley de Dios. Todos somos pecadores, tanto por naturaleza como por los hechos que hemos cometido contra Dios. Toda la raza humana somos culpables y no tenemos excusas delante de este Dios justo y santo. Leemos en Romanos, carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 3. Notad lo que dice el versículo 23. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 3:10 al 11 leemos así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12 también, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni un ser humano justo en la tierra, no hay nadie que busque a Dios. Todos nos hemos desviado. Todos nos hemos descarriado como oveja, cada cual por su propio camino. Examínate. ¿Eres pecador? Esta pregunta no es sobre si cometes errores o no. No va de ahí, no va por ahí. Tampoco es un asunto de simplemente reconocer que has hecho algunas cosas malas en tu vida. La cuestión es, ¿reconoces que tienes un corazón pecaminoso y un largo historial de haber quebrantado la ley de Dios? Si te consideras bueno, con la autoridad de la Biblia te digo, no has conocido a Dios. No lo has conocido. Arrepiéntete y ven a Cristo. No presentes excusa. No finjas que eres básicamente una buena persona. Si lo haces, entonces Cristo no es nada para ti.
¿Para qué vino Cristo al mundo? ¿Para salvar a los buenos? Para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Él vino para salvar a los pecadores, a los injustos, a los que estaban corrompidos por el pecado, a los que estaban condenados bajo la ira de Dios. A eso vino a buscar Cristo. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Todos nosotros estábamos perdidos por nuestro propio pecado y Cristo vino a buscarnos. Cristo vino a llevarnos en sus hombros al redil para formar parte de su pueblo escogido. Cuánta gracia, ¿verdad? Cuánta gracia. No estás aquí por tus méritos, ¿eh? Si estás aquí es por la gracia de Dios, querido hermano. Sin embargo, si reconoces tu pecado con dolor, entonces, dice Paul Washer, la sabiduría de Dios ha resuelto tu problema. Querido amigo o amiga, si vives sin Cristo, si aún no tienes a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón, ven en esta mañana a los pies de Jesús. Él es el único Salvador de los hombres. Ven a sus pies en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe, es decir, tu confianza en Cristo, como aquel que vino al mundo, vivió una vida perfecta sin pecado, fue a la cruz a pagar nuestra deuda, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y este Cristo que murió vive, Él vive eternamente. Y Cristo ofrece vida eterna, perdón de pecados y salvación eterna a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Él te puede salvar, Él te salvará de tus pecados si vienes a Él. La ira de Dios está sobre los pecadores. Juan 3:36 lo enseña. El que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en presente, está. No dice estará, no, está sobre él. La ira de Dios está sobre todos los pecadores. Dios está enfadado con los pecadores día a día. Salmo 7:11. El Dios justo está airado con el impío todos los días. Solo Cristo puede librarte de la ira de Dios. Solo Cristo puede librarte del infierno eterno. Refúgiate en Cristo. Él es un suficiente Salvador. Cristo y solo Cristo. Y nosotros, aquellos que estamos en Cristo, recuerde que estábamos muertos espiritualmente. Estábamos separados de Dios y de la vida que es Cristo. Éramos cadáveres espirituales, querido hermano. Vivíamos totalmente desviados del camino recto. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En ese estado de corrupción, en ese estado de depravación espiritual, vivíamos todos nosotros una vida totalmente opuesta, totalmente contraria a la voluntad perfecta de Dios. Nuestros pensamientos, acciones y obras no alcanzaban los estándares de Dios. Más bien, nuestros hechos y forma de vida era un atentado contra la justicia y la santidad de Dios. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia infinita, vino a buscarnos. Y concluyo con un pasaje de Efesios capítulo 2, donde Pablo nos recuerda nuestra condición anterior y la salvación que Dios en su gracia ha obrado en cada uno de nosotros. Efesios 2:1 en adelante dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos, aquí no se escapa nadie, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora bien, después de presentar la tremenda depravación del hombre, Pablo presenta la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Dice, pero, este pero pesa más que el universo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, sois
salvos. Gloria a Dios. Recuerda, mi amado hermano, si estás en Cristo, recuerda de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te ha salvado y librado. Esto debe llevarnos a la acción de gracias ante el trono de Dios. A dar gracias cada día por lo que Dios ha obrado, por lo que Dios en gracia ha hecho en nuestras vidas. Debe llevarte a adorar y glorificar al Rey de la Gloria.